El universo es un escenario inmenso, lleno de misterios, un lugar tan vasto, tan antiguo y tan repleto de secretos, que incluso con toda nuestra tecnología apenas hemos rozado su superficie. Nuestras cámaras capturan fragmentos de luz provenientes de lugares tan lejanos, que ya dejaron de existir cuando esa luz comenzó su viaje hacia nosotros. Cada estrella que observamos es una ventana al pasado, y cada punto oscuro del cielo puede esconder fenómenos que ni siquiera somos capaces de imaginar. Por más que avancemos en telescopios, sondas e inteligencia artificial, la verdad es que seguimos siendo aprendices mirando un océano infinito, intentando entender patrones, descifrar señales y darle sentido al silencio cósmico. Y quizás lo más fascinante sea precisamente eso, saber que mientras ves este video, cosas extraordinarias están ocurriendo ahora mismo. En algún rincón distante del universo, supernovas explotan, galaxias colisionan, mundos nacen y nosotros no tenemos ni idea. Aún así, seguimos buscando, porque descifrar los misterios del universo es, en el fondo, descifrar quiénes somos, nuestro origen, nuestro lugar y nuestro futuro entre las estrellas. Y eso es exactamente lo que haremos en este documental. Primero, seguiremos el rastro de un visitante misterioso, un objeto llegado de otro sistema estelar que cruzó nuestro sistema solar y dejó a los científicos completamente intrigados. Brilla de una manera que no debería. Se mueve de una forma casi imposible y podría incluso guardar una conexión con la famosa señal WOW. Esta es la historia del 3IA Atlas, el cometa que desafía todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Después viajaremos más allá de nuestro Sol, en busca de mundos que podrían albergar vida. Exploraremos los exoplanetas más prometedores jamás descubiertos, lugares como Próxima Centauri b, Kepler 62e y K2-18b, donde océanos alienígenas y atmósferas exóticas podrían esconder formas de vida que desafían nuestra imaginación. Luego nos sumergiremos en una de las estructuras más grandiosas del universo, las galaxias, y entre ellas una vecina muy especial, Andrómeda, nuestra hermana mayor, con su corazón brillante y un pasado repleto de colisiones cósmicas. Allí, agujeros negros supermasivos danzan en espirales de destrucción y creación, revelando el destino que aguarda, algún día, también a la Vía Láctea. Por último, regresaremos más cerca de casa, a Marte, el planeta rojo que alguna vez fue azul, un mundo que tuvo océanos, ríos y quizás vida antes de convertirse en el desierto helado que conocemos hoy. Descubriremos qué le ocurrió y qué aún podría ocurrirnos a nosotros. Si algún día pisamos su suelo, prepárate para embarcarte en este viaje, donde desvelaremos los misterios del universo. El espacio está repleto de misterios, pero algunos tienen el poder de poner el mundo de la astronomía completamente patas arriba. Así fue con Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema solar. Un viajero llegado de las estrellas, que apareció sin aviso y partió antes de que pudiéramos comprenderlo. Después llegó Borisov, un cometa más, entre comillas, predecible, que al menos parecía seguir las reglas conocidas de la física. Pero ahora, una visita reciente desafía todo lo que creíamos saber. El 3IA Atlas. Lo cierto es que el 3IA Atlas es extraño, parece extraño, se mueve de forma extraña y está compuesto de materiales aún más extraños. Y a pesar de todo el tiempo que llevamos estudiando este objeto, hay ahora un nuevo indicio de que, en realidad, podría estar estudiándonos desde hace mucho más tiempo del que imaginamos. Todo comenzó con unas impactantes imágenes recientes del 3IA Atlas capturadas por astrofotógrafos en el remoto desierto de Namibia, en el extremo sur de África. Ya de por sí uno de los lugares más oscuros del planeta, pero los fotógrafos aprovecharon un eclipse lunar, ese momento en que la sombra de la Tierra bloquea completamente la luz del Sol reflejada por la Luna, creando así el cielo más oscuro posible, perfecto para observar las profundidades del espacio. Durante ese evento podrían haber apuntado sus cámaras en cualquier dirección, pero eligieron enfocarse precisamente en el 3IA Atlas, y lo que vieron los dejó sin palabras. El objeto brillaba con un intenso tono verde en el cielo nocturno. El problema es que, según todo lo que sabemos sobre el 3IA Atlas, no debería ser verde, o al menos no existe ninguna explicación natural conocida para ello. La teoría principal entre científicos y astrónomos es que el 3IA
Atlas sea un cometa interestelar, es decir, similar a cualquier otro cometa, con una gran y luminosa nube de gas y polvo a su alrededor, la llamada coma, y una larga cola, el rasgo más famoso de los cometas. Pero hay una diferencia crucial. Este vino de otro sistema estelar, de algún punto remoto de la galaxia. Por eso era de esperar que fuera algo distinto. El problema es que el 3I Atlas sigue haciendo cosas que sencillamente no tienen sentido. Por ejemplo, no es raro que un cometa se vuelva verde. Eso ocurre cuando las moléculas de carbono en la coma quedan expuestas a la radiación ultravioleta del Sol. Específicamente, sucede con el carbono diatómico, o C2, que son simplemente dos átomos de carbono unidos entre sí. Entonces, si el 3I Atlas fuera un cometa normal, tendría abundancia de esas moléculas y brillaría en verde al acercarse a la luz solar. Pero observaciones realizadas hace muy poco, utilizando prácticamente todos los grandes telescopios disponibles, demostraron que el 3I Atlas es pobre en moléculas de carbono en cadena, es decir, no tiene C2, y aún así brilla en verde. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Claro, siempre existe la explicación más fascinante. Quizás a los extraterrestres simplemente les gusta el color verde. También sabemos que la coma del 3I Atlas está repleta de dióxido de carbono, o CO2, formado por átomos de carbono unidos al oxígeno, algo completamente distinto del C2. Eso hace que el objeto parezca muy brillante, pero no lo volvería verde. Además, la enorme cantidad de CO2, en comparación con H2O, también resulta extraña, ya que la mayoría de los cometas contiene mucha más agua que dióxido de carbono. Y esa no es la única rareza. La coma del 3I Atlas también contiene níquel, un metal común en los cometas, pero no en grandes cantidades cuando están tan lejos del Sol. Normalmente, ese metal solo se evapora cuando el cometa está muy cerca de la estrella, donde hay suficiente calor para vaporizarlo. Lo inquietante es que el 3I Atlas ya liberaba níquel cuando todavía se encontraba entre Marte y Júpiter, demasiado lejos para que eso ocurriera de forma natural. A menos, claro, que se considere la hipótesis de que el 3I Atlas sea una nave extraterrestre. Al fin y al cabo, los motores de cohetes suelen fabricarse con aleaciones metálicas ricas en níquel y al quemarse liberan precisamente níquel y CO2 en los gases de escape. Sin embargo, aunque resulte decepcionante decirlo, probablemente no sean extraterrestres. Aún así, las extrañezas de este objeto no terminan ahí. Hay algo verdaderamente desconcertante también en su movimiento a través del sistema solar, durante todo el periodo en que fue observado. Desde su descubrimiento en mayo hasta ahora en octubre, su trayectoria y velocidad han permanecido casi perfectamente constantes. No aceleró, no desaceleró, ni cambió de dirección de forma significativa. Y eso no es normal para un cometa. Los cometas, al acercarse al Sol, se calientan y comienzan a sublimar, es decir, pasan directamente del estado sólido al gaseoso, liberando chorros de gas que funcionan como pequeños propulsores naturales, alterando su trayectoria y velocidad. Este fenómeno se conoce como aceleración no gravitacional, o NGA por sus siglas en inglés. El 3I Atlas ya ha mostrado señales de sublimación, incluso formando una pequeña cola orientada hacia el Sol, que recientemente se alargó y comenzó a apuntar en dirección opuesta. Aún así, la variación promedio en su velocidad y trayectoria ha sido de apenas 1,5 km de NGA por día, un valor sorprendentemente estable para algo que, en apariencia, no debería comportarse así. Comparemos el 3I Atlas con otro visitante interestelar, el 2I Borisov, el más normal de los 3 visitantes que hemos recibido recientemente. Este objeto presentó variaciones de más de 100 km por día en su aceleración no gravitacional, es decir, unas 100 veces más movimiento que el Atlas. Una posible explicación sería que el 3I Atlas es más grande y, por lo tanto, más difícil de mover. Lo cual tiene sentido, pero podemos ir más lejos y traer otro punto de comparación. El Hale-Bopp fue uno de los cometas más grandes jamás descubiertos en nuestro sistema solar, tan grande como el 3I Atlas, quizás incluso mayor. Y aún así, el Hale-Bopp presentaba una variación promedio de más de 10 kilómetros de aceleración no gravitacional por día, unas 10 veces más que el Atlas. Y por supuesto, está el famoso Oumuamua, que deja todos esos números en ridículo. En ciertos momentos, llegó a cambiar de dirección más de 1000 kilómetros por día.
Entonces, incluso comparado con otros objetos interestelares, el 3I Atlas se mueve de forma anormalmente estable, tan estable que casi parece intencional, como si estuviera siendo guiado a través del sistema solar. Probablemente existe una explicación natural para esto, pero para quienes creen que el cometa es una nave controlada, esto tampoco tiene mucho sentido, ya que si fuera un vehículo alienígena, podría alterar su rumbo en cualquier momento, lo cual no es el caso, pues incluso variando poco su velocidad, sigue manteniendo su trayectoria. Actualmente, las previsiones indican que el 3I Atlas debería pasar por el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra cuando cruce el sistema solar interno. Es decir, no podremos verlo de cerca, y él tampoco nos verá, a menos que de alguna forma logre reducir su velocidad al pasar junto al Sol y nos espere del otro lado. Ahora prepárate para una teoría descabellada que, curiosamente, tiene cierto sentido. ¿Has oído hablar de la señal WOW? Fue detectada en 1977 por astrónomos de la Universidad Estatal de Ohio, que utilizaban el radiotelescopio Big Ear, literalmente una gran oreja apuntada hacia el cosmos, captando sonidos extraños provenientes del espacio. Un día encontraron algo tan inusual que el investigador responsable simplemente escribió WOW en el papel del registro, y el nombre quedó para siempre. El motivo de la emoción fue una potente y estrecha señal de radio que duró 72 segundos y llegó desde las profundidades del espacio. Sabemos que no tuvo origen en ninguna tecnología humana, ni en el Sol, ni en ningún planeta del sistema solar. Todo lo que se sabe es que la señal provino de la dirección de la constelación de Sagitario. El primer detalle impactante de la señal WOW es la cantidad absurda de energía necesaria para emitir una frecuencia de radio tan precisa a través del espacio interestelar. Si hubiera sido creada por alienígenas, se necesitaría una civilización tan avanzada que pudiera aprovechar la energía de una estrella entera. Y si fuera un fenómeno natural, tendría que haber sido generado por alguna actividad dentro de una estrella. El segundo punto clave involucra al hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Existe algo llamado línea de hidrógeno, una línea espectral emitida naturalmente por átomos de hidrógeno. Su frecuencia de radio es de 1420,4 MHz. ¿Y adivinen cuál era la frecuencia exacta de la señal WOW? 1420,4 MHz. Es decir, si alguien quisiera enviar un mensaje simple y universal para ser reconocido por cualquier civilización científica, esa sería la forma perfecta de hacerlo. Y en los 50 años transcurridos desde entonces, jamás se ha detectado otra señal similar. Ahora viene la parte más fascinante. Los astrónomos lograron reconstruir la trayectoria del 3I Atlas, y todo indica que también provino de la dirección de la constelación de Sagitario, la misma región de donde vino la señal WOW. De hecho, las coordenadas donde el 3I Atlas se encontraría en 1977 coinciden casi exactamente con la dirección de la señal WOW. Una coincidencia extraordinaria. Esto llevó a algunos a preguntarse si quizás el verdadero origen de la señal WOW no era una estrella lejana, sino nuestro visitante interestelar 3I Atlas, que en 1977 estaría en los confines del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón. Tal vez, solo tal vez, simplemente quería avisar que estaba en camino. Por supuesto, esto es solo una teoría que nunca ha sido comprobada, y probablemente nunca lo será, pero tampoco ha sido refutada. Y eso es precisamente lo más importante al estudiar el 3I Atlas. Objetos como este nos exigen mantener la mente abierta ante las infinitas posibilidades del universo. La verdad está ahí afuera, y viene en nuestra dirección. Al final, lo único que sabemos con certeza en este momento es que el 3I Atlas es un cometa. Un visitante interestelar que lleva consigo la historia de otro sistema estelar, moldeado por fuerzas que apenas comprendemos. Probablemente no sea una nave, ni una señal de vida inteligente, pero aún así es extraordinario. Cada detalle extraño que observamos, su color, su estabilidad, su composición, es un recordatorio de que el universo es demasiado vasto para caber en nuestras expectativas. Incluso los fenómenos naturales pueden parecer imposibles cuando se observan desde lejos. El 3I Atlas no vino a traernos mensajes ocultos, pero sí vino a recordarnos cuánto nos queda por descubrir. Porque el verdadero misterio no está en buscar alienígenas entre las estrellas, sino en comprender lo que las propias estrellas y sus viajeros tienen para enseñarnos. ¿Estamos solos en el universo? Es una pregunta que intriga a los científicos desde hace siglos,
alimentando la imaginación de personas en todo el mundo y generando innumerables interrogantes sobre lo desconocido. Muchos investigadores creen que la Tierra no es el único lugar en el universo donde la vida puede florecer. Pero considerando la vastedad del cosmos, con billones de galaxias, quizás la pregunta más adecuada sea: ¿estamos solos en la Vía Láctea? Según un estudio publicado en el Astrophysical Journal, investigadores de la Universidad de Nottingham sugieren que nuestra galaxia alberga alrededor de 36 civilizaciones inteligentes capaces de comunicarse. ¿Pero cómo llegaron a ese número tan específico? Ellos explican que la estimación es conservadora y parte del principio de que la vida inteligente en otros planetas se forma de manera similar a como ocurrió aquí en la Tierra. La idea es simple: la Tierra no es tan especial. Imaginemos un planeta parecido al nuestro, orbitando una estrella similar al Sol, con una civilización que evolucionó tecnológicamente de forma comparable a la humanidad. Bajo la hipótesis de que la vida inteligente tarda unos 5.000 millones de años en surgir, existirían al menos 36 civilizaciones como la nuestra en la Vía Láctea. Estudios anteriores, como los basados en la famosa ecuación de Drake, presentaron estimaciones amplias que variaban desde 0 hasta miles de millones de civilizaciones. Sin embargo, con nuevos datos y premisas, los investigadores refinaron los cálculos, apuntando entre 4 y 211 civilizaciones como posibles, siendo 36 el número más probable. ¿El problema? Encontrarlas, ya que estarían a miles de años luz de distancia. Para facilitar al menos un poco las cosas, ¿por qué no empezar por lo más cercano? Próxima Centauri b es un exoplaneta que podría albergar vida alienígena. Orbita en la zona habitable de su estrella, la región donde las condiciones son ideales para la existencia de agua líquida. Ni demasiado caliente, ni demasiado fría. Con una masa 1,27 veces la de la Tierra y apenas un 10% mayor en diámetro, Próxima Centauri b lleva tiempo captando la atención de los científicos. El planeta probablemente está bloqueado por la fuerza de marea, es decir, un lado siempre apunta hacia la estrella mientras el otro vive en oscuridad perpetua. En el medio podría existir una zona crepuscular donde las condiciones serían más moderadas y habitables. Si hubiera vida allí, las adaptaciones serían extraordinarias. En el lado iluminado, formas de vida podrían haber evolucionado para soportar la exposición constante a la radiación estelar, quizás aprovechando esa luz para algo parecido a la fotosíntesis. En el lado oscuro, criaturas podrían depender de energía geotérmica u otras fuentes de calor en lugar de la luz. Ahora bien, si existiera vida inteligente en Próxima Centauri b, las implicaciones serían impresionantes. Primero, indicaría que la vida es algo común en la galaxia. Al fin y al cabo, con 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, sería muy improbable que los únicos 2 planetas con seres inteligentes fueran vecinos. Estadísticamente hablando, esto aumentaría enormemente las probabilidades de que el universo esté repleto de vida. Segundo, plantearía preguntas fascinantes sobre los viajes espaciales. ¿Por qué? Bueno, si esos vecinos fueran avanzados, ¿por qué no han establecido contacto con nosotros? Puede ser porque incluso para civilizaciones tecnológicas, viajar entre estrellas representa un desafío monumental. O quizás están tecnológicamente por detrás de nosotros, y en el futuro seríamos nosotros quienes haríamos el primer contacto. Además de Próxima Centauri b, está Kepler-62e, a 1. 200 años luz de distancia. Este exoplaneta es 1,6 veces más grande que la Tierra. También orbita en la zona habitable de una estrella más pequeña y fría que el Sol, creando condiciones ideales para el agua líquida. Imagina un planeta cubierto completamente por océanos, sin un solo pedazo de tierra firme donde pisar. Esa es la hipótesis más fuerte para Kepler-62e. Un mundo acuático donde mares interminables podrían albergar diversas formas de vida marina alienígena. Si el planeta posee una atmósfera, se cree que es un mundo extremadamente nublado, caliente y húmedo. Y eso incluye incluso las regiones polares. Vivir en un planeta así sería un desafío enorme para el surgimiento de una civilización como la nuestra. Al fin y al cabo, ¿cómo construirías ciudades bajo el agua? Pero eso no descarta la posibilidad de criaturas marinas avanzadas. Claro, todo esto es especulación. Sin embargo, estas características hacen de Kepler-62e uno de los candidatos más prometedores en la búsqueda de vida extraterrestre. Otra supertierra fascinante es GJ667c, ubicada relativamente cerca, a tan solo 23 años luz de aquí. Imagina mirar al cielo y ver no uno, sino 3 soles brillando al mismo tiempo. Parte de un sistema triple de estrellas,
Este planeta tiene un radio 1,7 veces mayor que el de la Tierra y orbita una enana roja, una estrella con apenas un tercio de la masa del Sol. Las estrellas con estas características pueden vivir durante increíbles 150.000 millones de años, 15 veces más que nuestro Sol. Es un mundo prometedor para la existencia de vida. Pero seamos pesimistas por un momento. Incluso si hoy no hay vida en GJ667cc, esa longevidad ofrece una ventana de tiempo absurdamente larga para que la vida evolucione. Aquí, las formas de vida podrían desarrollarse con total calma, sin ninguna prisa. Además, el sistema cuenta con otros 5 planetas, y 3 de ellos están dentro de la zona habitable. Es como un complejo espacial lleno de posibilidades para el surgimiento de la vida. Otra pieza clave de este rompecabezas de planetas habitables podría ser K218b. ¿Pero qué tiene de especial? Ha sido observado con un detalle sin precedentes por el telescopio más poderoso de la historia. Este es K218b, un exoplaneta distante y un hallazgo revolucionario para la astrobiología. Porque el James Webb descubrió algo inusual en su atmósfera, algo que podría señalar potencialmente la existencia de vida. Vapor de agua, metano e incluso el rarísimo dimetilsulfuro, estas no son simples moléculas al azar. Podrían ser los bioindicadores que hemos estado buscando, pistas de que la vida, al menos microbiana, existe más allá de la Tierra. Una de las características más revolucionarias del James Webb es su escudo térmico, pero no es un parasol cualquiera. Es una obra maestra de la ingeniería del tamaño de una cancha de tenis que bloquea el calor del Sol, la Tierra y la Luna. ¿Por qué importa tanto esto? Porque permite que el telescopio se enfríe a temperaturas increíblemente bajas, aumentando su sensibilidad a las débiles señales infrarrojas emitidas por cuerpos celestes lejanos. Las observaciones en infrarrojos son cruciales para estudiar exoplanetas como K218b. A diferencia de la luz visible, que puede ser absorbida o dispersada por el polvo espacial, las ondas infrarrojas atraviesan esos obstáculos, proporcionándonos imágenes mucho más claras y detalladas. Y gracias a estas extraordinarias herramientas del James Webb, fue posible estudiar en profundidad a K218b, otro prometedor exoplaneta ubicado en la zona habitable de su estrella. ¿Pero qué diferencia este planeta de otros como GJ667cc y Kepler-62e? Observaciones recientes del James Webb han revelado detalles fascinantes sobre la atmósfera de K218b, que incluye vapor de agua, metano e incluso posibles rastros de dimetilsulfuro. La atmósfera de este mundo distante es un cóctel de elementos y compuestos que podrían sustentar la vida, o al menos una forma de vida que aún no conocemos. ¿Podría este mundo acuático, con su composición atmosférica única, podría ser la clave para desvelar los misterios de la vida extraterrestre? Todo apunta a que sí, ya que uno de los aspectos más fascinantes en el estudio de la atmósfera de K218b es la posible presencia de dimetilsulfuro, o DME. En la Tierra, este compuesto es producido frecuentemente por fitoplancton marino y funciona como una potencial biofirma. Es un compuesto que, al oxidarse en la atmósfera, puede desencadenar la formación de nubes. Su presencia en la atmósfera de exoplanetas como K218b podría representar un punto de inflexión en la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vayamos con calma. La detección de este compuesto aún está siendo verificada. El espectrógrafo de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb es capaz de detectar estas moléculas complejas, pero confirmar su presencia requiere un análisis extremadamente cuidadoso. Otro dato crucial es que el James Webb detectó grandes cantidades de metano y muy poca amoníaco en la atmósfera del planeta, lo que llevó a los investigadores a especular sobre qué tipos de vida podrían existir allí. En la Tierra, el metano es producido frecuentemente por procesos biológicos, y su presencia en este exoplaneta abre la posibilidad de formas de vida que prosperen en ambientes ricos en hidrógeno. Además, la composición de la atmósfera de K218b sugiere la existencia de un océano superficial, lo que plantea interrogantes sobre las interacciones entre atmósfera y océano y cómo esas dinámicas podrían afectar la habitabilidad general del planeta. ¿Podría su atmósfera ser la clave para una nueva comprensión de la habitabilidad y la vida más allá de la Tierra? Solo el futuro nos lo dirá. Otro candidato verdaderamente fascinante es Kepler-22b, una supertierra con 2,4 veces el radio de nuestro planeta.
Fue el primer planeta descubierto orbitando una estrella similar al Sol dentro de la zona habitable. Lo que hay en la superficie de ese mundo sigue siendo incierto. Podría ser un planeta cubierto por vastos océanos o incluso un planeta gaseoso. Sea como sea, su condición de mundo alienígena lo convierte en una pieza clave en la búsqueda de otros mundos habitables. Si Kepler-22 fuera realmente un mundo oceánico, como sugieren algunos datos obtenidos mediante el método de tránsito, la vida podría estar allí, nadando en sus profundidades. E imaginar criaturas acuáticas alienígenas ya es algo que desata la imaginación por sí solo. Pero hay un inconveniente. Kepler-22b se encuentra a 620 años luz de distancia. Enviar una sonda hasta allí con la tecnología actual sería como querer cruzar el océano a remo. Imposible, al menos por ahora. Así que lo único que podemos hacer es extraer la mayor cantidad de datos posible cada vez que el planeta pasa frente a su estrella. Y aquí viene un giro inesperado. Imagina una civilización alienígena sumamente avanzada en Kepler-22b apuntando sus telescopios hacia la Tierra. Verían nuestro planeta en el año 1405, en plena Edad Media. La luz, aunque es lo más rápido del universo, tarda 620 años en viajar desde aquí hasta allá. Quizás esos alienígenas estarían observando caballeros, castillos y peleas por un pedazo de pan. Pero por más que 620 años luz parezca una distancia absurda, es una fracción insignificante comparada con el ancho de la Vía Láctea, que mide impresionantes 100.000 años luz. Y aquí va otro dato que te dejará sin palabras. Basándose en el telescopio espacial Kepler, se estima que existen 300 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Pensando en eso, calcular apenas 36 civilizaciones alienígenas parece quedarse bastante corto, ¿no crees? Imagina que cada galaxia del universo visible alberga al menos una civilización. Si eso fuera cierto, con los billones de galaxias estimadas, tendríamos nada menos que billones de civilizaciones. Un número tan colosal que hace que nuestra existencia parezca un grano de arena perdido en una playa infinita. Y ante esas cifras surge una pregunta filosófica inevitable. ¿Cuál será el legado de la humanidad? En este vasto océano cósmico somos apenas una pequeña chispa en medio de la inmensidad. Y sin embargo, es imposible no soñar con lo que podría ser. Quizás algún día dejaremos nuestra huella, en este universo repleto de posibilidades. El universo está lleno de estructuras fascinantes. Y una de las más increíbles son los cúmulos de estrellas, polvo y materia oscura que conocemos como galaxias. Las galaxias son estructuras descomunales y las hay para todos los gustos, elípticas, irregulares y espirales. Alrededor de nuestra galaxia existen más de 30, que juntas forman lo que se conoce como el grupo local. Pero aunque la Vía Láctea tiene un tamaño considerable, no es la más grande. Tenemos una hermana mayor, la galaxia de Andrómeda, aunque es la galaxia más cercana a la nuestra. Sigue estando a 2,5 millones de años luz de distancia. Para dimensionarlo, si por algún milagro la humanidad lograra construir una nave capaz de viajar a la velocidad de la luz, aún así tardaríamos 2,5 millones de años en llegar, una distancia verdaderamente inimaginable. Al igual que la Vía Láctea, Andrómeda es una galaxia espiral, y ambas comparten muchas otras similitudes, aunque el tamaño no es una de ellas, ya que Andrómeda es considerablemente mayor. De hecho, es tan grande y brillante que es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista. Esta galaxia colosal contiene más de 1 billón de estrellas, mientras que la Vía Láctea alberga entre 200 y 400.000 millones. Andrómeda tiene unos 200.000 años luz de diámetro, el doble que nuestra galaxia con sus 100.000 años luz. Entonces surge la pregunta, ¿cómo creció tanto esta galaxia vecina? ¿Y qué se esconde en el interior de su extremadamente brillante centro galáctico? La galaxia de Andrómeda lleva mucho tiempo siendo observada por la humanidad. Existen registros en antiguos libros persas, que datan del año 964, y la galaxia incluso tenía un apodo. La llamaban la Pequeña Nube. Sin embargo, fue gracias al catálogo de Charles Messier de 1764, que este objeto se hizo verdaderamente conocido. Ya en la década de 1920 existía un gran debate sobre las nebulosas, especialmente sobre Andrómeda. La duda que flotaba en el aire era si estos objetos estaban dentro de la Vía Láctea o si se encontraban mucho más lejos. La polémica fue impulsada principalmente por los telescopios, que ya eran capaces de identificar algunas estrellas en la galaxia vecina.
la cual en esa época todavía era considerada un tipo de nebulosa. Cuando Edwin Hubble desarrolló su estudio sobre las estrellas variables, logró medir distancias de objetos cósmicos y demostró que Andrómeda es, en realidad, una galaxia completamente separada, mucho más distante de la Vía Láctea de lo que se creía entonces. Además, Hubble pudo demostrar que existen otros miles de millones de galaxias a lo largo del universo, una hipótesis relativamente antigua que nunca había sido comprobada. Con la popularidad del catálogo de Messier entre los astrónomos aficionados, Andrómeda pasó a ser conocida como Messier 31 o simplemente M31. Hoy en día, siglos después de la época de Hubble y Messier, sabemos que tanto la Vía Láctea como Andrómeda probablemente se formaron en la misma época, cerca del inicio del universo, hace unos 500 millones de años. Estas dos galaxias crecieron a lo largo de sus vidas, devorando otras galaxias con las que colisionaron. Pero siguiendo ese mismo patrón, algún día nosotros también colisionaremos con Andrómeda. Aunque se estima que el choque inicial ocurrirá en unos 4,000 millones de años, las simulaciones por computadora predicen que tomará otros 2,000 millones de años más para que ambas galaxias se fusionen por completo. Según los cálculos, tras 6,000 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea se convertirán en una sola. Después de eso, ya no seremos una galaxia espiral, con esos increíbles brazos repletos de estrellas brillantes a los que estamos acostumbrados, sino que nos habremos transformado en una enorme masa de estrellas conocida como galaxia elíptica. Esta es la representación de cómo podría lucir nuestro cielo justo antes de esa fusión monumental. Otra similitud entre la Vía Láctea y Andrómeda es que ambas poseen una burbuja central repleta de estrellas brillantes y que en su centro esconden un monstruo gravitacional hambriento, un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros supermasivos son monstruos gravitacionales con una masa absurda, que pueden poseer entre millones y miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Los astrónomos no saben con exactitud por qué estos misteriosos objetos oscuros se vuelven tan masivos, pero creen que puede estar relacionado con su presencia en el centro de su galaxia anfitriona. No hace mucho tiempo, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea, llamado Sagitario A estrella, fue capturado por primera vez en la historia. ¿El resultado? Esta imagen espectacular. Puede parecer apenas una mancha borrosa, pero es la mancha más increíble y revolucionaria de toda la historia. Los científicos creen que en el núcleo de casi todas las galaxias masivas del universo se puede encontrar otro agujero negro supermasivo como este. Esta impresionante imagen muestra el núcleo central extremadamente brillante de Andrómeda. Y más allá del agujero negro, esas estrellas esconden otro secreto perturbador. En 1993, los astrónomos quedaron asombrados al descubrir dos burbujas de luz alrededor del núcleo de la galaxia. Una aparentemente azul y la otra roja. Pasaron años sin que tuviéramos una respuesta para este fenómeno, hasta que finalmente, en 2012, los astrónomos llegaron a la conclusión de que la burbuja azul es en realidad un cúmulo de estrellas jóvenes y extremadamente calientes que orbitan alrededor del agujero negro supermasivo de Andrómeda. Una característica también encontrada en el núcleo de la Vía Láctea, lo que indica que podría ser un rasgo común en muchas galaxias. Por su parte, la burbuja roja en el núcleo de Andrómeda es en realidad un disco elíptico de estrellas más antiguas que rodean el cúmulo azul y el agujero negro supermasivo. Curiosamente, no vemos ese disco estelar rojo en la Vía Láctea, lo que nos lleva a preguntarnos qué pudo haber ocurrido en el oscuro pasado de Andrómeda para haber creado ese misterioso disco. Y resulta que recientemente los astrónomos podrían haber encontrado una respuesta a esta pregunta. Y para hacerlo aún más fascinante, involucra una colosal colisión cósmica. El agujero negro supermasivo en el centro de Andrómeda tiene aproximadamente 100 millones de veces la masa de nuestro Sol y es unas 25 veces más masivo que Sagitario A estrella. El agujero negro de Andrómeda probablemente no nació siendo tan grande, pero creció devorando todo objeto con el que entró en contacto, incluso otros agujeros negros. Y es ese apetito de escala cósmica el que pudo haber creado ese misterioso disco torcido de estrellas antiguas descubiertas en el corazón de Andrómeda. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido exactamente? La teoría propone que la línea de tiempo de los eventos se desarrolló de la siguiente manera. Hace más de 1000 millones de años, una galaxia colisiona y comienza a fusionarse con Andrómeda.
El agujero negro de la galaxia en colisión es atraído hacia el agujero negro más grande de Andrómeda. Pronto comienzan a orbitarse mutuamente en una violenta danza gravitacional. Cuando esto sucede, el material en el centro de las galaxias es jalado hacia los agujeros negros y comienza a orbitar a pocos años luz de distancia. Este material eventualmente se aglomera y forma nuevas estrellas, creando un anillo alrededor de los agujeros negros. Finalmente, los agujeros negros se fusionan en un evento de enorme poder, produciendo una explosión de ondas gravitacionales. Como uno de esos agujeros negros era mucho más pequeño que el otro, esa explosión no irradió de manera uniforme en todas las direcciones, sino que se concentró en una sola dirección. Esta explosión desequilibrada puede haberle dado al agujero negro recién formado un impulso brutal en alguna dirección, resultando en un disparo a velocidades altísimas, potencialmente de 200 km por segundo, rozando la velocidad de la luz. Cuando esto ocurre, las estrellas en órbita también reciben ese impulso y sus órbitas se ven perturbadas, creando una nueva trayectoria elíptica. Con esta nueva órbita, se aceleran al acercarse al agujero negro y luego se desaceleran cuando están más lejos. Es posiblemente por eso que el disco que vemos en el centro de Andrómeda parece inclinado, con un lado mucho más brillante. Esto ocurre porque las estrellas se agrupan al desacelerarse cuando están más lejos del agujero negro, como los faros de autos en un tráfico congestionado, y se dispersan conforme la velocidad orbital aumenta. Las burbujas de estrellas azules que vemos son más jóvenes, por lo que aparecieron más tarde y, muy probablemente, no tuvieron sus órbitas perturbadas. Sin embargo, esto es apenas una posible secuencia de eventos que podría haber dado lugar a lo que vemos hoy en el centro de Andrómeda. Los estudios continúan, y este es el primer paso para comprender qué está ocurriendo en ese lugar extraordinario. A medida que la tecnología avanza, seremos capaces de explorar cada vez más profundo en los núcleos de galaxias cercanas, obteniendo más información sobre cómo galaxias como Andrómeda, e incluso la nuestra, evolucionaron a lo largo de los miles de millones de años que llevan existiendo. Si te mostramos esta fotografía, inmediatamente reconocerás que se trata de Marte. Pero hace miles de millones de años, el planeta rojo era un lugar radicalmente diferente. Imagina un mundo con cielos azules, ríos fluyendo por su superficie y océanos inmensos. Ese es el planeta que los científicos creen que existió mucho antes de convertirse en el desierto rojo y árido que conocemos hoy. Pero ¿cómo ocurrió esa transformación? ¿Cómo pasó Marte de ser un planeta prometedor al mundo estéril que conocemos hoy? Para intentar comprender los procesos que remodelaron el planeta y lo convirtieron en lo que es, analizaremos las evidencias recopiladas por los rovers y orbitadores de la NASA, que indican que Marte, alguna vez, tuvo agua líquida fluyendo sobre su superficie, valles, lechos de lagos y minerales formados en agua. Cada una de estas pistas revela que Marte tuvo un pasado mucho más húmedo de lo que imaginamos. Ríos esculpieron canales y llenaron cuencas, dejando marcas profundas en su superficie. El mayor de estos canales, Valles Marineris, se extiende por miles de kilómetros y alcanza hasta 10 kilómetros de profundidad, dejando al Gran Cañón completamente en ridículo. Se estima que los océanos de Marte llegaron a cubrir cerca del 19% de la superficie del planeta, un área comparable a la del Océano Atlántico en la Tierra. Las llanuras de la región norte del planeta son especialmente fascinantes, ya que parecen ser el antiguo lecho de un océano, posiblemente más grande que el océano Ártico. Imagina lagos dispersos por el paisaje marciano, ríos serpenteando por valles y hasta lluvias alimentando ese ciclo de agua. Esta visión cobra fuerza con el descubrimiento de minerales hidratados y formaciones sedimentarias que solo aparecen en presencia de ese líquido tan preciado. Esos antiguos lagos podrían haber sido verdaderos viveros para la vida, igual que las primeras sopas químicas de la Tierra. Pero, ¿cómo pasó Marte de ser un mundo prometedor para la vida a este desierto helado que vemos en las imágenes de los rovers? La respuesta está en su campo magnético, o más bien en su ausencia. Un planeta necesita una magnetosfera para conservar su atmósfera. La Tierra, por ejemplo, tiene un campo magnético poderoso que nos protege de la radiación solar e impide que nuestra atmósfera escape hacia el espacio. Marte también tuvo un campo magnético en el pasado. Ese campo es generado por el movimiento de metal líquido dentro del núcleo del planeta. En el caso de la Tierra, este proceso se conoce como efecto geodínamo, donde el hierro y el níquel en estado líquido crean un escudo magnético que se extiende por el espacio. Marte, al ser más pequeño que la Tierra, tenía un campo magnético más débil.
pero suficiente para proteger su atmósfera contra el viento solar. Un flujo de partículas cargadas y extremadamente dañinas emitidas por el Sol. El problema es que Marte perdió ese escudo. Los científicos creen que esto ocurrió porque su núcleo se enfrió demasiado rápido. Al ser más pequeño, perdió calor con mayor velocidad. Con el enfriamiento, el núcleo se solidificó y dejó de generar el campo magnético. Los estudios indican que esto sucedió hace unos 200 millones de años, dejando a Marte completamente desprotegido frente al viento solar. Sin esa protección, el viento solar comenzó a atacar despiadadamente su atmósfera, arrancándola pedazo a pedazo. El proceso tardó millones de años, pero el resultado fue devastador. La densa atmósfera de Marte fue disipándose, hasta quedar apenas una delgada capa, con menos del 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Sin una atmósfera gruesa para retener el calor, Marte se enfrió drásticamente. Cualquier agua restante se congeló o se sublimó, es decir, pasó directamente del estado sólido al gaseoso y escapó hacia el espacio. Así, Marte pasó de ser un mundo húmedo y cálido a un planeta frío y árido. Hoy, la temperatura media en la superficie marciana ronda los menos 62 grados Celsius. Demasiado frío para que el agua líquida pueda durar mucho tiempo en la superficie. Entonces, teniendo en cuenta todo ese pasado prometedor del planeta, surge una pregunta inevitable. ¿Pudo Marte haber albergado vida alguna vez? Los científicos creen que sí, o al menos que tuvo el potencial para ello. La presencia de agua líquida es uno de los ingredientes fundamentales para la vida tal como la conocemos. Si Marte mantuvo agua durante el tiempo suficiente, no es descabellado imaginar que formas de vida microscópicas pudieron haber surgido allí. En el pasado, Marte y la Tierra tenían muchísimo en común. Volcanes activos, una atmósfera densa y, por supuesto, agua líquida, es decir, el paquete completo para que la vida floreciera. Pero tranquilos, no estamos hablando de marcianos verdes altamente evolucionados. Si alguna forma de vida existió en Marte, probablemente era bastante simple, del tipo unicelular. Estos microorganismos podrían haber prosperado en aguas ricas en nutrientes, especialmente alrededor de fuentes hidrotermales, tal como ocurrió aquí en la Tierra. Estas fuentes liberan calor y minerales esenciales, convirtiéndose en puntos estratégicos para el origen de la vida en ambos planetas. Actualmente, misiones como la del rover Perseverance de la NASA están en busca de vestigios de esa posible vida antigua. El rover está explorando el cráter G0, que alguna vez fue un lago, analizando rocas y suelo con la esperanza de encontrar biofirmas, pistas químicas o físicas que indiquen vida pasada. La elección del cráter no fue casualidad. Sus depósitos de delta son extraordinariamente eficaces para preservar moléculas orgánicas e incluso posibles fósiles. Además, el Perseverance está recolectando muestras para ser traídas en el futuro a la Tierra. Esas muestras podrían revelar detalles sobre el antiguo clima marciano, su habitabilidad y, quién sabe, hasta fósiles de microorganismos extintos. El rover cuenta con instrumentos sumamente sofisticados para examinar la composición química de las rocas e identificar moléculas orgánicas complejas que puedan indicar que Marte tuvo sus días de gloria como planeta habitable. Pero bien, ya entendemos que Marte probablemente poseía agua en abundancia en el pasado. Pero, ¿por qué eso es tan importante para nosotros? ¿Cuál es el motivo de esta obsesión con el agua marciana? Primero, es importante porque comprender el pasado de Marte nos ayuda a reconstruir la historia de nuestro propio sistema solar y los factores que hacen habitable a un planeta. Luego, si la vida surgió de forma independiente en Marte, eso sugeriría que el universo podría estar repleto de planetas habitados. Además, Marte y la Tierra comparten muchísimas similitudes. Ambos tienen casquetes polares, paisajes familiares y un largo historial de actividad volcánica. Por ejemplo, el gigantesco Monte Olimpo, el mayor volcán del sistema solar, puede enseñarnos mucho sobre procesos volcánicos, que también moldearon la Tierra primitiva. El estudio de Marte también nos prepara para un futuro, en el que los humanos puedan pisar el planeta rojo. Científicos e ingenieros ya están rompiendo esquemas para convertir ese sueño en realidad. Comprender los recursos naturales de Marte es esencial para futuras misiones tripuladas. Los astronautas podrían, por ejemplo, extraer agua del hielo marciano o incluso cultivar alimentos en él, suelo del planeta para hacer la estadía más sostenible. Puede que algún día Marte deje de ser solo un punto brillante en el cielo y se convierta en un hogar para los humanos.
y ese futuro parece cada vez más cercano gracias a los avances tecnológicos. Conceptos de hábitats, sistemas de soporte vital y transportes interplanetarios ya están siendo desarrollados para hacer viable esa idea. Sin embargo, mientras no contamos con todo lo necesario para visitar el planeta rojo, seguimos buscando respuestas a la gran pregunta: ¿Marte albergó vida alguna vez? Para intentar responderlo, las futuras misiones, tanto de agencias espaciales internacionales como de empresas privadas, está o de olo en novas regiões de Marte e queren cavar, literalmente, aínda máis fundo na superficie marciana. O aguardado rover ExoMars da Agencia Espacial Europea, con lanzamento previsto para 2028, depois de algúns atrasos, ten un plano absolutamente ousado: perfurar o subsolo de Marte en busca de sinais de vida, onde microorganismos poderían terse escondido para escapar das condicións extremas da superficie. Mas para iso, avanzos tecnológicos son esenciais. Innovações en robótica, inteligencia artificial e sensoriamento remoto están revolucionando a forma como estudamos Marte, permitindo análises en un nivel de detalle nunca antes imaginado. Esas tecnologías posibilitan procesar enormes volumes de dados e facer descobertas que antes parecían imposíveis. Estudar Marte tamén refina nosa busca por vida além do sistema solar. O ritmo de descoberta de exoplanetas, aqueles que orbitan a outras estrelas, é simplesmente impresionante. Cuanto máis entendemos o que torna un planeta habitável, mellor podemos identificar quais deses mundos poden abrigar vida. Marte, con súas semelanzas e diferenzas en relación á Terra, funciona como un laboratorio natural para esas pesquisas. E se un día encontrarmos vida, ou pelo menos evidencias de que ela existiu en Marte, iso mudaría completamente nosa visao sobre a raridade da vida no universo. Se a vida surgiu en 2 planetas viciños, é moito probável que ela seja moito máis común do que imaginamos. O universo pode estar repleto de mundos habitados, só esperando para seren descobertos. As misiones para Marte já ten unha longa traxectoria. Desde os primeiros esforzos das décadas de 60 e 70, como os programas Mariner e Viking da NASA, até os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Cada misión contribuiu con novas e fascinantes descobertas para entendermos mellor o planeta vermello. E o futuro promete aínda máis. A colaboración entre agencias espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais está ampliando nosas capacidades de exploración. O programa Artemis, que pretende levar humanos de volta á Lúa e estabelecer unha base lunar, pode servir como un trampolín para futuras misións tripuladas a Marte. E se olharmos para un panorama aínda maior, Marte non é apenas o destino final, é un portal para o futuro da exploración espacial. As tecnologías desenvolvidas para explorar o planeta vermello poden ser a chave para investigarmos outras lúas e planetas do sistema solar, como os satélites gelados de Júpiter e Saturno, que poden esconder océanos subterráneos e, quen sabe, até formas de vida. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o universo non é apenas un lugar, é unha historia en movimento. Unha historia feita de explosões e silencios, de luz e escuridão, de preguntas que parecen non ter fin. Descubrimos mundos que orbitan estrelas distantes, con mares e atmosferas que tal vez escondan vida. Testemunamos galaxias colidindo, con buracos negros devorando o espazo e o tempo. Revisitamos Marte, noso viciño que un día foi azul, e olamos para cometas vindos de outros sistemas, mensagueiros do desconocido. E mesmo así, por máis que aprendamos, a sensación é de que estamos só comezando. Cada nova descoberta abre 10 novas preguntas, e é justamente iso que torna a jornada tan fascinante, porque o universo non quere apenas ser compreendido, ele quer ser explorado. Tal vez existan civilizacións olhando para o ceo agora mesmo. Quizás están haciéndose las mismas preguntas que nosotros. Tal vez intentan descifrar sus propios misterios, buscando entender de dónde vienen y hacia dónde van. Y es fascinante pensar que, en medio de esta inmensidad cósmica, somos parte de la misma historia. Mientras miramos el espacio también nos mira a nosotros, recordándonos que aún queda muchísimo por descubrir. Al fin y al cabo, cada estrella es una promesa, y cada misterio revelado es apenas el comienzo de otro aún más grande.